Uy, si pudieras hacer, ahí está, Dani. Que aunque crean que estoy joven, ya no estoy tan joven ustedes. Ya me está afectando bastante la vista. Ahorita ya me estoy hasta poniendo ronca, fíjense. Pero ahí vamos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las políticas de Estado. Si alguno de ustedes les preguntara qué es política de Estado, ¿qué dirían ustedes? Ustedes como mis futuros colegas. A mí me gusta escucharlos. Recuérdense que yo siempre apunto. Puede ser de que regale puntitos por ahí y ustedes ni saben, ni enterados. A ver, Jafet. Es digamos, el espíritu general o eh, la norma que define eh, la forma en que se va a relacionar el Estado o el gobierno, en este caso de turno, a nivel internacional. También tenemos hay precepto constitucional acerca de lo que es la política de gobierno sobre las relaciones internacionales, pero Ujú. esta también va a variar un poquito conforme está el gobierno de turno. Muy bien, Jafet. Flori, Buenas noches, licenciada. buenas noches. Yo pienso que es como, Nonories. como un conjunto de estrategias a largo plazo, Ujú. obviamente acordadas entre diferentes sectores de la sociedad, ¿verdad? Y política. Muy bien. Gracias, Nuri. ¿Quién más tiene levantada la mano ahí? Que no... Yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Johanna. Sí. Para mí, la política de Estado es la visión estratégica que busca atender necesidades fundamentales de la sociedad y asegurar la supervivencia del Estado. Y pues también la política gubernamental que respondería a la agenda de un gobierno específico, como el de nosotros, ¿verdad? Excelente. Nilsa. Buenas noches, licenciada. Para mí, la política de Estado es los planes, como la forma en la que se va a organizar y se van a tomar las decisiones para dirigir una comunidad, un país. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a leer una pequeña introducción para empezar esta clase. Las políticas de Estado constituyen directrices permanentes que orientan la acción de un país en el ámbito interno y externo, a diferencia de las políticas de gobierno. No dependen de la ideología del partido en el poder. Se fundamentan en principios constitucionales y compromisos internacionales que trascienden los ciclos políticos en el derecho internacional público. Garantizan la continuidad jurídica del Estado frente a la comunidad internacional. Su objetivo principal es asegurar la estabilidad, credibilidad y respeto en las relaciones internacionales. Ejemplos claros son la neutralidad de Suiza o las doctrinas de no intervención de México. En Guatemala destaca la defensa de la soberanía y la integración centroamericana. La ausencia de las políticas de Estado genera inseguridad jurídica y pérdida de confianza internacional. Por ello, son esenciales para prevención de conflictos y el cumplimiento de tratados. En esta clase analizaremos su definición, características, ejemplos y relevancias prácticas. Entonces, hay algunos de ustedes, pues, Jafet, Nuri, Johanna, Nilsa, pues nos dieron algunos conceptos que ellos tienen sobre lo que son políticas de Estado, ¿verdad? Entonces, las políticas de Estado nos dice que son directrices permanentes que orientan la acción del Estado en el ámbito interno y externo, ¿verdad? Tal como lo leíamos en la introducción. Este pues se basa en principios constitucionales y en compromisos internacionales. También respetan la voluntad soberana del Estado más allá de los cambios de gobierno. Y pues son esenciales para garantizar la continuidad jurídica y la credibilidad internacional. Entonces, según lo que les acabo de leer yo ahorita, de lo que es política de Estado,
que son directrices permanentes, dijimos, que orientan la acción del Estado en el ámbito interno y externo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cuál es su opinión? Quisiera saber. Acuérdense que si no hablan, yo pregunto. A ver, Jafet. En ese caso, licenciada, como por ejemplo la Constitución establece que los deberes del Estado es proteger la vida, la libertad, la justicia, etcétera, etcétera. En este caso, la política de Estado tiene que estar enfocada, digamos, en esto, en ver cómo vamos a proteger la vida, cómo cumplir los objetivos del Estado y los principios, por ejemplo, porque la política de Estado no puede contradecir los fines del Estado. Excelente, Jafet. ¿Quién más? Ushuaia. Que la política de Estado tiene que tomar en cuenta el diálogo y la negociación que existe en la población, que es lo que realmente necesita el pueblo en ese momento, y organizar bien la planeación de recursos para cumplir con los objetivos que prometieron durante las campañas, no solo quedarse en palabras lo que prometieron al inicio del gobierno. Muy bien. Clara de León. Gracias, licenciada. Perdone que no ponga la cámara, pero tengo una mala recepción aquí. Pero yo pienso que la política de Estado básicamente busca el bien común en las naciones, ¿verdad? Que todos estén, perdón, Está más malita que yo, Clarita. perdón, sí, hombre, con sus mismos derechos y obligaciones, ¿verdad? Muy bien. Y por último, escuchamos a Johanna otra vez. LICDA para mí sería la estabilidad institucional, como por decirle, un tema vital que ellos ofrecen es mucho la educación, la salud, el consenso, como por decirle, activar la política dentro de Guatemala. Aparte de eso, también el desarrollo, ¿verdad? Sí, muy Pienso bien. yo, no sé, Susana. Sí, miren, la verdad que todo esto de las políticas de Estado, pues hablaban de que se basan en principios constitucionales, ¿verdad? Ustedes y en los compromisos que ellos se van dando con otros países, ¿verdad? De nación a nación. Y por eso se crean estas políticas de Estado, ¿verdad? Ya que presentan las voluntades de ambos países, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito también de lo que es los fundamentos en derecho internacional público, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos de ellos. Tenemos el sujeto de derecho internacional, el Estado es responsable de sus actos internacionales, independientemente de quién gobierne. Responsabilidad internacional. El incumplimiento de tratados o normas internacionales genera consecuencias jurídicas, sanciones, reparaciones, pérdida de credibilidad. Y 3, principio de continuidad. Los compromisos internacionales no se extinguen con el cambio de autoridades. Ahora bien, ahora que les leí esto de los, regresemos Dani, por ahorita que les leí lo que son los fundamentos en derecho internacional público, ¿cómo lo ven ustedes aquí en Guatemala? ¿Creen que existe la responsabilidad internacional, el principio de continuidad? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, Glenda. Gracias, buenas noches. Mira, la política externa de Guatemala ha variado mucho en los 20 años. Y mire, un ejemplo de eso es que en ese parámetro existían muchos organismos internacionales. Y esos organismos internacionales han salido de Guatemala o han retirado sus misiones derivado de estas políticas, ¿verdad? Y mire, el ejemplo más claro que tenemos ahorita es con el USAID, ¿verdad? O sea, el USAID como tal fue que salió por la política externa del gobierno americano, que es al que pertenece. Pero el USAID en sí financiaba a proyectos de desarrollo nacional.
Entonces, la política externa ha influido en estas misiones. Si pudiéramos hablar de Médicos Sin Fronteras, con todas sus misiones que tenía Delegación Francia, España, Suiza, Médicos del Mundo y así, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo las políticas nacionales tienen influencia en estos organismos. Excelente. Muy bien, ¿se recuerdan que cuando empezamos el curso, la primera clase que tuvimos, que yo me presenté y les presenté lo que iba a ser el curso, pues les dije que esta clase iba a ser de mucha exposición? Y la exposición se trata de que ustedes hablen también, ¿verdad? Me gusta que participen y algún día lo entenderán y en sus notas lo verán, dirían. Entonces, participen, sí, es bastante importante. Si se ponen a leer su programa, se van a dar cuenta porque se los digo. Ok, entonces vamos a escuchar aquí a César y a Roxanda. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Realmente las políticas de Estado serán las mismas políticas de Estado de un sistema político mixto como el de Guatemala a un parlamentarista? Me surge duda porque me doy cuenta que en el sistema político presidencialista existe lo que se llama la elección suma cero. Por decirle, esto a veces viene siendo como, ¿qué le digo yo? Que las pérdidas, por ejemplo, la suma cero es el equivalente. Por ejemplo, es un escenario donde las ganancias del candidato o partido político equivale exactamente a la pérdida de los oponentes. ¿Esto qué quiere decir? Que esto solo se practica en el sistema político presidencialista, mientras que en Europa el sistema político parlamentario, ahí el poder se distribuye. Entonces, para mí, el sistema político, las políticas de Estado, si estamos en un sistema político presidencialista, yo pienso que ahí, por ejemplo, el partido A arrasa con todo el poder. Y como tiene parte de autoridad, entonces no permite que el otro porcentaje de partidos políticos, si ellos ganaron con 40, con 30, ellos se van a quedar a cero. Entonces no va a ser distribuido correctamente esa política de Estado, porque solo un poder político va a tener, así que el poder va a estar concentrado en solo ellos. Y es lo que estamos viviendo actualmente, que las políticas de Estado no se distribuyen correctamente como debe de ser. Ese es mi punto de vista. Excelente, César, qué buena intervención tuviste, realmente bastante interesante, por eso es que me gusta escucharlos, ¿verdad? Porque quiero que nosotros también, pues, yo sé que todos tenemos los pies sobre la tierra y hay cosas que nos quedan así como que inconclusas, ¿verdad? Porque hasta decimos, miren, ¿y por qué uno cuando va a votar les dan, o sea, no sé cuántos dólares por el voto de uno? Mejor le deberían de pagar a uno porque uno vaya a votar, etcétera, ¿verdad? Pero son normas que hacen aquí en Guatemala, no sé cómo se maneja en otros países, ¿verdad? Lo desconozco, si también a los partidos políticos pues les dan dinero a cambio de lo de los votos, ¿verdad? Ustedes, es bien difícil como que explicarlo, ¿verdad? Esta clase la verdad que me gusta mucho porque tiene tanto contenido, tiene no solo internacionalmente, sino que también estamos viéndolo enfocado en nuestro país. Yo sé que tenemos que verlo internacionalmente porque es la clase de internacional público, pero me gusta que lo enfoquemos a nuestro país porque tenemos nosotros que enfocarnos en él, ¿verdad? Entonces me gustó mucho tu intervención. ¿Quién fue? César, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, yo voy a estar ampliando estos temas. La verdad que ahorita solo estamos viendo como las introducciones. Ya vamos a verlo de lleno. Después del segundo parcial ya vamos a ver lo práctico ustedes. A ver, aquí tengo quiero ver, Glenda. Ay, Lida, perdón. Yo soy Roxana. Roxanda, ¿verdad? Sí, fíjese que yo quería enfocarme un poquito más en el tema del principio de continuidad. Desde mi punto de vista, creo que no se respeta, porque hay muchas obras inconclusas. Y lamentablemente o tristemente, cuando pues llegan nuevos gobernantes, pues se fijan más en sus intereses
propios que en realidad en el del común, ¿verdad? Entonces quedan muchas cosas como pendientes y así no le prestan interés, lastimosamente. Entonces yo sí creo que sería como que muy primordial esa parte, de que hubieran continuidad en los procesos, en los proyectos. Acá en nuestro caso es, si no mal recuerdo, es Segeplan quien ve muchos temas en relación a esto, pero creo que no se da, lamentablemente, y sería pues algo muy importante. Sí, miren, yo he escuchado de muchos de mis clientes, colegas, etcétera, que dicen lo del principio de continuidad, ¿verdad? Pero imagínense también que tenemos un gobierno que dure, que imagínense que no duraran 4 años los gobernantes, sino que duraran 8. E imagínense que fuera, bueno, no nos ha tocado así como un excelente gobierno, ¿verdad? Ustedes, pero imagínense que por 8 años tuviéramos lo mismo también. No sé qué sea mejor realmente, que sea hace poquito tiempo, ¿verdad? O que fuera más amplio, así como pasó con El Salvador. ¿Ustedes qué piensan? José Manuel. Miren, y este tema es bien interesante Buenas ahorita, noches. porque ya estamos a un pie también de elecciones ustedes, Josué Manuel. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Ahorita yo quisiera dar un ejemplo en Guatemala, que sí tenemos políticas de Estado, por ejemplo, el plan de desarrollo CATU, que fue programado para el 2032, donde están los 5 ejes que todos los gobiernos a partir de esa firma debieron de haber, o deben de estar trabajando, y de hecho sí lo trabajan, ¿verdad? Es la Guatemala urbana y rural, el bienestar para la gente, la riqueza para todas y todos, y otros 2 planes que tienen. Ese realmente es nuestra política de Estado. O sea, está a largo plazo, de hecho quieren ampliar hasta el 2052, y cada gobierno, que es la política de gobierno, ¿verdad? Se debería de basar en esos 5 ejes principales de desarrollo que fue hecho por CONADU y Segeplan, que es el que lo guía. O sea, nosotros sí como guatemaltecos tenemos, o los gobiernos tienen una política de Estado. Y de repente viene un poquito del hecho de tener conocimiento, ¿verdad? Porque hay un abogado que dice que el conocimiento es poder. Si nosotros como ciudadanos tuviéramos ese poquito de leer ese plan de Estado que es público, ¿verdad? Creo que podríamos exigir, y como usted bien dice, podríamos elegir a nuestros mejores gobernantes y no irnos por esas promesas que no son, sino que si se enfocaran en esto, había doctrinariamente académicos, técnicos, lograron hacer este plan que hoy quiere ampliarse al 2052. Muchas gracias, Lick. Gracias. Ingrid Yesenia, por favor. Ingrid, ¿no? Perdón, Linda, se me trabó mi teléfono. Okay. Sí, exactamente. Había levantado mi mano porque lo que dijo José, yo iba a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo CATU 2030. Lamentablemente, pues como dijo la compañera anteriormente, no hay un plan de continuidad. Creo que este plan es bastante bueno porque al final pues viene digamos, a evidenciar la carencia que tenemos como país, ¿verdad? Y se supone que es como una sugerencia para el plan de gobierno que se postula. Sin embargo, es importante que cada gobierno dé a conocer a la población el plan. Sin embargo, no lo dan, no lo hacen. Lamentablemente todo es nada más por ofrecer que láminas, que bolsas solidarias, que en fin, pero en sí no hay como una estrategia política efectiva que ayude al desarrollo de muchas cosas que nosotros actualmente como ciudadanos necesitamos, ¿verdad? O sea, al final solo creo que juegan con nuestro voto, como usted bien lo decía, ¿verdad? O sea, aunque nos dijeran votemos,
De igual manera, las personas que se postulan creo que no llegan con el objetivo de querer mejorar el país, sino que llegan con nada más con el pensamiento de que voy a ver qué gano, voy a ver qué puedo, qué me puedo llevar. Sin embargo, pues en salud, en educación estamos re mal, ¿verdad? Yo actualmente pues trabajo en el Estado, en área pública, y la verdad que es bien triste y lamentable pues ver muchas cosas que pues al día bien pues puede ser algún familiar que llegue y pues no está como la atención al 100%, pero no es porque no sea humana, sino que no tenemos como los recursos necesarios para poder a veces como a tener esa atención de un 100% y es lamentable, ¿verdad? Pero sí, como decía José, la verdad que los ejes que de Plan del Catún son muy, muy buenos, ¿verdad? O sea, la verdad que están bastante interesantes, ¿verdad? Ya que esto se trabaja también con las Naciones Unidas y la ODS. Ese es mi aporte, Liga. Gracias. Ingrid, ¿verdad? Sí, Y Liga. Silvia Ocampo. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, compañeros. Yo quisiera referirme al fundamento de la responsabilidad internacional, y es que Guatemala, pues, pareciera que le encanta estar ratificando tratados internacionales y estar presente en convenciones también internacionales, de pronto de defensa de derechos humanos y defensa de las personas, para, por ejemplo, que se respete la integridad de las mismas, y que no se vulneren sus derechos. Sin embargo, ya internamente eso no se cumple, de pronto se generan leyes mal hechas solo con tal de cumplir la tarea y mostrar que se hizo la tarea. Se generan leyes que no cumplen con la realidad nacional, o que de pronto no están bien fundamentadas o bien estudiadas. Y llegamos al punto de no identificar o no reconocer o no poder interpretar qué es lo que quisieron decir los legisladores al establecer el contenido de esas leyes. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley de violencia contra la mujer, o la ley contra la violencia sexual. Son cuestiones que están hechas, de pronto no bien estudiadas, no bien analizadas, no bien aterrizadas, y que de todos modos no se respetan los derechos de las personas, no se hace justicia en todo caso, porque la justicia llega demasiado tarde, si es que llega. Entonces, o puede afectar también a personas que realmente, que realmente son inocentes. Entonces, ahí creo que hay un tema que tampoco hay una concientización o una realmente una reflexión o compromiso por parte de las autoridades, por no solo estar ratificando tratados, sino también que la legislación nacional pues sea bajo lineamientos de justicia pronta y real. Gracias, Silvia. La verdad que lo que dices tú es bastante interesante, ¿verdad? Porque si nosotros, pues, nos enteramos de algunos tratados que hacen, ¿verdad? Por medio de noticias internacionales o noticias nacionales, ¿verdad? El presidente se reunió con el Reino Unido para hacer el tratado de la violencia contra la mujer, que era el abuso de menores, como lo que mencionabas, etcétera, ¿verdad? Entonces uno dice, ¡hala, qué bueno!, ¿verdad? Que ya un país, pues, de primer mundo, pues, está interesado en nuestro país para poder aportar. Y pasan los años, ¿verdad, ustedes? Y uno mira que seguimos en lo mismo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y ese tratado como para qué sirvió, verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creen ustedes que sucede? ¿Verdad? Que se firman los tratados y por qué no pasa. Ya, lo que decía la compañera aquí, ¿verdad? O sea, se hacen 1000 tratados, se firman, viene todo el Reino Unido, vienen a firmar, pasan aquí,
pero realmente la mejora no se ve, ¿verdad? Ustedes. Entonces es bueno que nosotros como futuros abogados o futuras personas que tal vez lleguen a la política, ¿verdad? Esperaría yo que si llegan a algún buen puesto ustedes de por ahí, pues hagamos algo bueno por nuestro país, ¿verdad? Que no solo quede ahí en firmas, ¿verdad? Porque realmente uno se queda bien triste de ver tantos tratados, tantos convenios, tantas leyes y pues nada se cumple, ¿verdad? Ustedes. Entonces es bastante triste. Regresando a lo que es el principio de continuidad, pues también es lamentable, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues carecemos de responsabilidad, podemos verlo en las carreteras, puentes sin construir, etcétera, ¿verdad? Entonces, cosas que se quedan ahí en el olvido o que ya por la burocracia pues ya no siguen, ¿verdad? Y pues solo quedan ahí, ¿verdad? Entonces, el principio de continuidad pues es un compromiso internacional, dice, que no se extingue con el cambio de autoridades, entonces debería de seguir, ¿verdad? Cuando gana un presidente y ya pues el presidente anterior vio que iban a hacer tal puente o algo así, debería de darle seguimiento, ¿verdad? Pero es debería, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo está la situación, pero ya vimos aquí que eso no se extingue con el tiempo, ¿verdad? En los fundamentos de derecho internacional, en el principio de continuidad, ya vieron que aquí dice no se extingue con el cambio de autoridades, ¿verdad? Entonces, eso debería de seguir. Entonces, vamos a ver la clasificación de políticas de Estado. Política exterior. Permíteme. Clasificación de políticas de Estado, política exterior, lineamientos permanentes en relaciones diplomáticas. Ejemplo, respeto a la soberanía, solución pacífica de controversias. Política de defensa, protección del territorio y población frente a amenazas externas. Política económica internacional. Inserción en mercados globales, tratados de libre comercio. Política de derechos humanos, cumplimiento de estándares internacionales y cooperación con organismos multilaterales. Política ambiental internacional, compromisos frente al cambio climático y protección de recursos naturales. Ejemplos. Ejemplo número 1, Suiza, neutralidad permanente desde 1815. México, doctrina Estrada 1930, principio de no intervención. Guatemala, defensa de la soberanía territorial y promoción de la integración centroamericana. 5. Unión Europea, política común en comercio y medio ambiente que trasciende gobiernos nacionales. Entonces aquí tenemos un poquito de lo que también son las diferencias con políticas de gobierno, ¿verdad ustedes? Entonces aquí tenemos que la política de Estado es permanente, consensuada, vinculada a compromisos internacionales. La política de gobierno temporal, depende del partido en el poder, puede variar según su ideología, ¿verdad? Ejemplo, número 1, política de Estado. Guatemala mantiene su compromiso con el Sistema de Integración Centroamericana, SIC. 2, política de gobierno. Un presidente decide priorizar ciertos proyectos económicos durante su mandato. Lo que hablábamos, ¿verdad? Tal vez, pensando bien, ¿verdad? Ustedes, dice el nuevo presidente, bueno, ya no le vamos a dar continuidad a aquel puente, ya hablé con el alcalde de esto, entonces le vamos a dar prioridad mejor a lo que son hospitales, yo qué sé, ¿verdad? Puede que pase eso, ¿verdad ustedes? Y tal vez nosotros como ciudadanos no lo miramos y solo lo miramos lo feo,
pero a veces uno dice, seguimos también en lo mismo, ¿verdad? Mala educación, malo en salud, malo en todo, ¿verdad? Hoy como que ando pesimista yo, ¿verdad? Pero es la clase, ¿verdad? Es la clase, ¿verdad? Se pone a uno a pensar cómo estamos en el gobierno, ¿verdad? Y no sé si reír o llorar, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad que, ay, no sé. Todos creemos en nuestros gobernantes y estamos bien ilusionados y después nos damos un quebrón de cara, ¿verdad? Pero bueno. Ahora tenemos los riesgos de no mantener políticas de Estado. Dice, inseguridad jurídica internacional. Otros países desconfían de compromisos cambiantes. Aislamiento diplomático. Pérdida de credibilidad en organismos internacionales. Conflictos internacionales. Ruptura de tratados o incumplimiento de obligaciones. Impacto económico, sanciones, pérdida de inversión extranjera. Aquí tenemos un caso práctico para que lo analicemos. Dice, en 2017, Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Qué creen ustedes? Dice que es una discusión para que tengamos aquí en clase. ¿Fue una política de gobierno o de Estado? ¿Qué creen ustedes? A ver, Jafet. De Estado, licenciada. Uh-huh. Mi opinión. ¿Quién más? Yolika, puede considerarse como una política de gobierno porque fue una decisión de la administración de Donald Trump y esta se modificó temporalmente. Muy bien, entonces pongan ahí tarea número 1. El día miércoles van a dar la respuesta, ¿sí? Y el que me la diga así súper bien y explicada se va a ganar 3 puntos. Miren qué montón de puntos. Lita, pero yo creo que aquí se debe considerar una política de gobierno porque fue una decisión de una administración posterior. Entonces, por ejemplo, más allá del gobierno de turno, mientras que una política de Estado se decide en ese mismo gobierno, no tiene continuidad. Recuérdense que el miércoles vamos a explicarlo bien, ¿sí? Y el que lo explique va a tener sus 3 puntos. Quiero ver quién fue la que habló. Jafet, ¿y quién más? Maribel. Vaya. Bueno, entonces, esto de las políticas de Estado, la verdad que ya vieron que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Ustedes tienen un montón de cosas, tiene muchas consecuencias, tiene muchas cosas que se deberían de hacer, que quedan también en el aire, ¿verdad? Entonces, se trata de muchos tratados. En lo que vamos ampliando la clase ahorita, como les digo, solo estamos viendo pinceladas, ¿verdad? Ustedes ya en el segundo parcial, pues ya vamos a ver lo que son los tratados, los convenios, etcétera, ¿verdad? Para que nosotros vayamos entendiendo cómo eso se va trabajando, ¿sí? Jafet, ¿tú querías hablar? Perdón, licenciada, se quedó arriba. Ah, ok. Entonces, lo prometido siempre es un regalo, dirían ustedes. Entonces, por aquí está el glosario, ¿verdad? Que nos dice qué es soberanía, que es el poder supremo del Estado sobre su territorio y población. La comunidad jurídica es la obligación de mantener compromisos internacionales, aunque cambie de gobierno. Neutralidad, posición de no participar en conflictos armados entre otros estados. Integración regional es el proceso de cooperación entre estados vecinos para objetivos comunes.
y la responsabilidad internacional, que es la obligación de reparar daños por violación de normas internacionales. Entonces aquí tenemos otra pequeña definición de lo que son las políticas de Estado, ¿verdad? Son decisiones estratégicas, permanentes y de largo plazo que guían la acción de un país en temas internos y externos. Sus características principales son que trascienden los gobiernos y periodos presidenciales. Se basan en principios jurídicos y compromisos internacionales. Buscan estabilidad, continuidad y respeto al derecho internacional. Se convierten en compromisos nacionales que no cambian con la administración. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, la política de Guatemala respecto al caso Belice es una posición histórica y permanente del Estado que se mantiene en el tiempo y se defiende en tribunales internacionales independientemente del gobierno de turno. Ahora tenemos aquí el fundamento jurídico en el derecho internacional público, ¿verdad? De las políticas de Estado que se apoyan en normas internacionales que garantizan su legitimidad. Una de ellas, pues, es la Carta de las Naciones Unidas, los principios de soberanía, igualdad y solución pacífica de controversias. También tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que pacta el Sunt Servanda, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la universalidad y protección a la dignidad humana, y los tratados regionales que está el SICA, el Parlacén y los acuerdos de libre comercio. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad?, de lo que son las políticas de Estado en Guatemala. Teníamos aquí pues lo que es el caso Belice, ¿verdad? Ustedes que tanto lo hemos discutido en clase. Su fundamento pues es el Tratado de 1859 y diferendo territorial. Su principio aplicado es la solución pacífica de controversias. Y el ejemplo es que Guatemala y Belice acudieron a la CIG en 2018-2019 para resolver el conflicto. Siguiente, tenemos la Comunidad Centroamericana. Su fundamento es la participación en el SICA y en el Parlacén. Su principio aplicado pues es la cooperación internacional y la solidaridad regional. El ejemplo pues sería el Tratado de Libre Comercio Centroamericano, que facilita el intercambio de los bienes. En derechos humanos, su fundamento es la Convención Americana y Corte Interamericana. Su principio aplicado pues es la universalidad y dignidad humana. El ejemplo pues es el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana en casos de violaciones de derechos humanos. Y en la política migratoria tenemos el fundamento, pues tenemos a Guatemala como país de origen, tránsito y destino de migrantes. En principio aplicado tenemos lo que es el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Y el ejemplo pues es en los programas consulares de Estados Unidos que apoyan a migrantes guatemaltecos. Entonces por aquí yo les hice un cuadrito comparativo para que lo puedan leer en su casa, ¿verdad?, de cómo está cada uno de ellos y siempre con su ejemplo, para que ustedes pues lo tengan de una forma más fácil para poderlo estudiar. Y tenemos otro glosario, creo yo, ¿verdad? Y de último, creo que ya tenemos lo que es el cuestionario, ¿verdad, Dani? Y aquí está el cuestionario y como regalo del día de hoy, nos vamos a quedar hasta aquí en la clase, ya que esto pues ya ustedes lo pueden leer en casa y estudiar. Entonces mi conclusión sería, chicos, chicas, que las políticas de Estado son pilares que garantizan la continuidad y la estabilidad de Guatemala en el ámbito internacional. El caso Belice, lo que hablamos, que refleja la defensa territorial mediante medios pacíficos, la integración centroamericana que muestra la cooperación regional, la política de derechos humanos que evidencia el compromiso con la dignidad y la política migratoria que subraya la protección de los migrantes.
Ahí se recuerdan de la tarea si se quieren ganar 3 puntos. Solo a los 3 primeritos que levanten la mano se los voy a dar. Entonces ahí están atentos. Los veo el miércoles. Les deseo que pasen un feliz viernes, un feliz fin de semana. Les deseo todo lo mejor para ustedes y sus familias. Muchas gracias, Dani, por tu apoyo. Y les mando un gran abrazo. Que pasen una feliz y bendecida noche. Gracias, Linda. Gracias.